Tema: célula vegetal. Asignatura: biología. Nombre de la maestra: Evelia Álvaro Antonio. Nombre de los integrantes del equipo 3: Gloria María Álvarez Cruz, número 2. Reina del Carmen Ángel Palacio, número 3. Blanca Estela Chablé de la Cruz, número 7. Joana Jimena Jiménez López, número 28. Arcela Martínez Peralta, número 29. Semestre tercero, grupo D, turno matutino. Aquí le representaremos la imagen de nuestra maqueta de la célula vegetal. Las siguientes compañeras nos explicarán la estructura y sus funciones de la célula vegetal. Buenas tardes, mi nombre es Reina del Carmen Ángel Palacio, número de lista 3, tercero D, turno matutino, del Colegio de Bachilleres Tabasco, plantel 22. Y el equipo 3 les viene a explicar la célula vegetal. Estructura. La célula vegetal tiene una pared celular, una gran vacuola central y plastidios, tales como cloroplastos. La pared celular es una capa rígida que se encuentra fuera de la membrana celular y rodea la célula, proporcionando un soporte estructural y protección. Función de la célula vegetal. La célula vegetal comparte similitudes con la célula animal. No obstante, se diferencian porque la célula vegetal posee una función que le permite realizar la fotosíntesis, proceso químico a través del cual las plantas sintetizan sustancias orgánicas, empleando energía lumínica para después liberar oxígeno. Pared celular. La pared celular es una capa resistente y rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática, en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular da rigidez a la célula, protege su contenido, funciona como mediadora en todas sus relaciones con el entorno. Actúa como compartimiento celular y soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. La pared celular se construye a partir de diversos materiales, dependiendo de la clase del organismo. Membrana celular. La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula. También le proporciona unas condiciones estables en su interior y tiene otras muchas funciones. Una de ellas es la de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Mi nombre es Arcela Martínez Peralta, número de lista 29. Citoplasma. El citoplasma es el líquido gelatinoso que llena el interior de una célula. Está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Algunos orgánulos intracelulares, como el núcleo y las mitocondrias, están rodeados por membranas que los separan del citoplasma. En los organismos eucariotes, las membranas internas dividen al citoplasma en compartimentos que corresponden a estructuras que los biólogos denominan organelos. Es así que muchas de las actividades bioquímicas que las células realizan, metabolismo celular, ocurren en dichos organelos. Los procesos metabólicos que requieren condiciones diferentes porque se desarrollan en organelos separados. Citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno
En las células organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Consta de 3 tipos de proteínas: microtúbulos y microfilamentos y filamentos intermedios. El citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular usando estructuras como los cilios y los flagelos. La evolución rápida, conocido como el modelo de complejidad temprana. Retículo endoplásmico liso y rugoso. Un retículo endoplásmico liso y rugoso es un orgánulo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota. El retículo muestra sus membranas organizados en regiones, las que realizan diferentes funciones. Existen 2 regiones extensas y permanentes que son el retículo endoplasmático rugoso, con sus membranas formando túbulos más o menos rectos. Mi nombre es Johanna Jimena Jiménez López, número de lista 28. Mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos celulares eucariotas encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular a través del proceso denominado respiración celular. Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan a expresar de los carburantes metabólicos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La mitocondria presenta una membrana exterior permeable a iones, metabolitos y muchos polipépticos. Eso se debe a que tiene proteínas que forman poros llamados porinas o BDAC, que permiten el paso de la molécula de hasta 10 kilos de masa y un diámetro aproximado de 2 nanómetros. Vacuolas. Una vacuola es organismo celular presente en todas las células eucariotas vegetales. También aparecen en algunas células procariotas y eucariotas animales. Las vacuolas son compartimentos cerrados o rodeados por la membrana plasmática, ya que tiene diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos, por ejemplo, azúcares, sales, proteínas. La mayoría de las vacuolas se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. El orgánulo no posee una forma definida, su estructura varía según las necesidades de la célula en particular. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una parte de la célula formada por membranas y hay diferentes tipos de membranas. Algunos son túbulos y otros son vesículas. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo. El retículo endoplástico salen por el aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Por ejemplo, en algunas proteínas se agregan carbohidratos y a continuación estas glicoproteínas o compuestos formados por carbohidratos y proteínas salen del aparato de Golgi al resto de la célula y lo hacen dentro de vesículas. Estas vesículas. Mi nombre es Gloria María Álvarez Cruz, número 2. Tema: célula vegetal. Ribosomas. Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos no delimitados por membranas de ácido ribonucleico y proteínas ribosomas, que constituyen una máquina molecular presente en todas las células. Son responsables de la síntesis de proteínas. Es un proceso conocido como traducción. La información necesaria para esa síntesis se encuentra en el ARN, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. Peroxisomas. Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas, con una sola membrana, y se cuentan en la mayoría de las células eucariotas. Su función principal es romper los ácidos grasos de cadenas muy largas mediante un proceso conocido como oxidación.
La primera reacción de la formación del plasmalógeno en células animales ocurre en los peroxisomas. Núcleo. Es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula de ADN, enrollada formando los cromosomas, que contienen toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus funciones y dividirse. Su función es controlar la expresión genética y mediar en la replicación de ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un emplazamiento para la transpiración en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no están disponibles en procariotas. Es Blanquestela Chablé de la Cruz, número de lista 7. Nucleolo. El nucleolo es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción en el ensamblaje de los ribosomas de las células. Los ribosomas son transportados al citoplasma de las células, donde sirven como centro de síntesis de las proteínas. Dentro del núcleo de las células hay una región muy específica denominada nucleolo, la cual no contiene cromosomas. Lo que contiene es la maquinaria necesaria para el ensamblaje de los ARNs ribosomales de las células. Estas moléculas de ARN son entonces transportadas a través de los poros nucleares al citoplasma y pasan a formar parte de ribosomas, donde reside el mecanismo de la síntesis de las proteínas. Estos ARN ribosomales guían a los ARN mensajeros en los ribosomas y ayudan a la traducción de las proteínas. Estos ARNs, al igual que los ARNs mensajeros, se producen en el núcleo, pero los ARN ribosomales se sintetizan específicamente en el nucleolo. Nucleoplasma. Es el medio interno semilíquido del núcleo celular en el que se encuentran sumergidos las fibras de ADN o cromatina y fibras de ARN, conocidos como nucleolos. Cromosomas. El ADN en las plantas y además organismos están empaquetados dentro de la estructura llamada así cromosomas. Estos se encuentran en el núcleo de la célula vegetal, la estructura de la cromatina que forman las cromosomas, que es importante regulación de la expresión genética. El número de cromosomas y la cantidad de ADN en una célula vegetal sería dependiendo de las especies. Algunas plantas tienen 2 copias de cada cromosoma, al igual que los humanos, mientras que en otras tienen 3 o 4 y 5 hasta 6 copias de todos sus cromosomas.